Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Hoy nos encontramos en este tercer día de las cuartas jornadas de educación sexual integral, en este formato virtual, en una tarde bastante lluviosa en Buenos Aires, pero bueno, felices de que hoy nos acompañe nuevamente la Asamblea No Binaria, una felicidad verlas y verles de nuevo. Nos van a acompañar Alu Godoy Ferreira, Pau Galancino, Iván Val Luis Machado, con el conversatorio No Binarias en las aulas. Así que muy contentas de encontrarlas nuevamente. Nos va a acompañar también la profe Emilia Lerose y por detrás de las cámaras está Johnny López y Matías. Así que un placer encontrarles nuevamente. ¿Cómo andan? Hola. Todo muy bien, hola, gracias por la invitación. Gracias por permitirnos estar acá hoy, de nuevo, otro año más. Así que... Al contrario, un placer, un placer. Bueno, ¿nos quieren presentar ¿Tienen el material para mostrarles? Sí, si querés, primero nos presentamos nosotros, así vamos. saben quiénes somos. Bueno, yo soy Alu Godoy Ferreira, mi pronombre es él. Bueno, formo parte de la Asamblea No Binaria Buenos Aires y bueno, estoy estudiando para ser docente de artes visuales. Mi nombre es Pau Galancino, uso pronombres neutros, ella. Soy activista no binaria, también en la Asamblea No Binaria de Buenos Aires, y soy estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Buenas, bueno, yo saludo, soy Valentina, estoy haciendo el soporte técnico de lo que es la participación de la asamblea, así que no voy a estar mostrando mucho el video, pero estoy acá atrás. Bien. Bienvenides. Muchas gracias. Bueno, y gracias eso, como dijo Pau, por invitarnos un año más, porque nada, está buenísimo esto. Bueno, no sé si querés o arranco yo, Pau, con la presentación de la asamblea, de quiénes somos. ¿Puedo arrancar yo? No hay problema. Sí. No sé si ya está el PowerPoint, así también arrancamos con eso. Las escuchamos. Bueno, ahí se está conectando. Ahí está. Bueno, para arrancar queríamos comentarles, para quienes no nos conocen, un poco sobre qué es la Asamblea No Binaria de Buenos Aires. La Asamblea es un espacio que surge en el 2017 de manera autoconvocada frente a la necesidad de representación no binaria en la organización de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires. Entonces, a partir de esto, se junta un grupo de gente y surge este espacio que hasta el momento no había habido precedentes. Y a partir de esto, bueno, la asamblea surge como un espacio representativo, como un espacio apartidario, como un espacio anticapacitista, un espacio inclusivo, y somos además autogestives en el sentido de que, nada, o sea, todo lo movemos a pulmón, sin fines de lucro, y nuestro objetivo es poder generar un espacio de visibilización y de activismo de las identidades no binarias, a la vez que reclamamos y luchamos por nuestros derechos. No sé si hay algo más. Sí, bueno, la Asamblea viene haciendo muchas actividades en el marco de estos objetivos que tenemos planteados en cuanto a la visibilización y el reclamo de nuestros derechos. Por ejemplo, impulsamos talleres y charlas como esta que están presenciando acá, abiertos a la comunidad. Organizamos material informativo a través de fanzines, a través de videos, a través de las redes sociales también. También impulsamos conversatorios y reuniones abiertas a la comunidad no binaria para poder charlar, encontrarnos, debatir distintas cuestiones con otros compañeros no binarios e ir pudiendo conformar también la agenda no binaria, porque este es un movimiento que, si bien las identidades no binarias existen desde siempre, es un movimiento incipiente que se está empezando a articular, y además, bueno, participamos en
la organización y en la participación activa de marchas y de otras manifestaciones. Y bueno, velamos por los derechos de la comunidad travesti trans no binaria en su conjunto. Un poco igual, ahora no sé si ya lo agregaron en las redes, pero íbamos a estar circulando un PDF donde, bueno, además de toda la información que vamos a ir contando a lo largo de hoy, pueden encontrar ahí la información de nuestras redes para que puedan encontrarnos y seguir toda la información, toda la data que vamos impulsando. Así que, bueno, eso. Y si les parece, ya adentradas en la charla, podría empezar a arrancar con una pequeña introducción sobre las identidades no binarias. No sé, Alu, si me falta algo con respecto a la presentación de nuestro espacio, si no, continúo. Yo creo que no, que podés empezar y nada, eso sí, tal cual. Va a haber un PDF con toda esta información que vamos a estar brindando hoy. Así que cualquier cosita o nos lo piden en nuestras redes o si no lo pueden buscar, que lo van a encontrar en diferentes links y eso no hay ningún problema. Pero bueno, eso, para que se queden tranquilos que toda la data que está acá está en un PDF todo archivadito ya. Bueno, arranco. Para arrancar, antes que nada, entendemos que por ahí no todo el mundo está tan... no está tan consciente sobre de qué se tratan realmente las identidades no binarias, o tal vez escucharon al respecto, pero nunca profundizaron en el tema, y un poco lo que venimos a hacer, antes de adentrarnos en la cuestión de las no binarias en sí, en el ámbito educacional, poder introducir quiénes somos las no binarias, quiénes somos las personas que tenemos identidades no binarias. En este sentido, íbamos a arrancar haciendo una distinción general entre sexo y género. En general se suele hablar mucho de estos dos conceptos, en general hablando del sexo como una categoría natural y el género como una construcción social. Vamos a deconstruir un poco también las concepciones generales que hay con respecto a estos términos, y bueno, ir a partir de eso avanzando en el tema de nuestras identidades en particular. Bueno, el sexo se lo conoce como una categorización médica que contempla todas aquellas características biológicas o físicas que pueden incluir desde los genitales, los cromosomas, las hormonas y los caracteres secundarios, sexuales secundarios. Por el contraste, el género se conoce como una construcción social, comprende ciertas identidades, roles, valores, representaciones, atributos simbólicos, etc. Tiene que ver además con el resultado de una socialización que se ejerce sobre nosotros, o sea, desde el comienzo de nuestras vidas. Ahora bien, en particular con el tema de la identidad de género, la identidad de género, que no es exactamente lo mismo que el género en sí, es la vivencia personal e individual de este género, que puede coincidir o no con el género que se nos fue asignado a nacer. Entonces, hacer primero esa distinción, porque a veces se confunde. Género tiene que ver con esta construcción social que, en la que están implicados estos roles, estas estructuraciones, estos estereotipos, y después la identidad de género, que es cómo lo vivimos nosotros, ¿verdad? Así que, o sea, hablando de género, el género en sí es un término que hasta hace unos 70 años no existía, surge aproximadamente en los años 50 a partir del estudio de distintos profesionales especializados en, vamos a decir, tratamiento, pero no es el tratamiento en la intervención quirúrgica de las personas intersex, y en particular
un psicólogo y sexólogo neozelandés, John Money, fue quien en su momento, durante la década de los 50, se dio cuenta a partir de sus estudios que en realidad las características sexuales que estudiaba no tenían una conexión directa con con el género hombre o mujer. No había una conexión entre estos roles que se planteaban, o sea, entre lo que se supone que una persona con vagina correspondería que sea, una persona con pene correspondería que sea, y además, ¿no? Por esta cuestión de que hay personas que excedían. A partir de esto, y viendo que, por ejemplo, la división de trabajo por género no tenía sustento alguno, viendo que, por ejemplo, los estereotipos de género, como que, por ejemplo, los hombres son más agresivos, las mujeres son más pasivas, en contraste, no tenía sustento alguno, crea este nuevo concepto que es el género como algo separado del sexo. Ahora bien, y esto es importante, se suele creer esto de que, bueno, entonces está lo social, que es el género, y lo natural, que es el sexo. Pero la realidad es que hay una confusión en cuanto a esto, porque el sexo es una caracterización política y no natural, que precede o sea, que el género precede al sexo, justamente. En este sentido, podemos argumentar que, por un lado, es mentira completamente que el sexo de por sí es binario y se separa en hembras, machos, porque existen personas que se encuentran por fuera, e incluso teniendo en consideración a las personas intersex, las personas en general, seamos intersex o no, contamos con características sexuales que van difiriendo, no todos tenemos las mismas características en cuanto a hormonas, en cuanto a la genitalidad, en cuanto a los caracteres sexuales secundarios. Y no solamente eso, sino que cualquier conceptualización de sexo que se pueda llegar a hacer tiene por detrás las trazas de esta construcción del género, esta construcción social del género. No hay manera de poder caracterizarlo si no es a través de todos estos roles que veníamos hablando, que van surgiendo a partir de este constructo social. Y que, en todo caso, las sociedades principalmente occidentales, porque el binarismo de género tiene una connotación colonial eurocentrista occidental, han históricamente perpetuado e intervenido a quienes excedían esta norma binaria, acomodando a través de la, por ejemplo, intervención quirúrgica, los cuerpos, moldeándolos, para que así puedan entrar dentro de esta caracterización y por consiguiente puedan responder a los roles de género predominantes. No sé si se quiere avanzar listo. Entonces, volviendo a esto, ¿no? El sexo, como aclarar y resaltar esta cuestión, el sexo es posterior al género. No viene primero lo físico, porque lo físico en sí no nos dice nada. O sea, las características sexuales toman una significación en toda esta cuestión, contrastándolas con las concepciones concretas y tangibles que nos dan las construcciones de género. Así que, bueno, pasando en cuanto a eso, la identidad de género que veníamos hablando tiene que ver con la vivencia personal del género y que, de nuevo, no tiene relación tampoco con las características sexuales. Puede coincidir o no con el género que se asignó al nacer. Es decir, cuando nace alguien, se nos asigna en base a las características sexuales que tenemos o, en caso de no cumplir
con las normas preestablecidas binarias, lo que suele pasar es que muchas veces se generan intervenciones quirúrgicas, obviamente no consensuadas, a niñas, pero, o sea, en cuanto a esto, se termina asignando una identidad de género que responde a estos roles que veníamos hablando, y hay gente que a medida que pasa el tiempo y empieza a tener conciencia de su propia identidad, que se encuentran más a gusto dentro de esa identidad de género asignada, o por el contrario, no se encuentran a gusto y no se sienten identificadas. Y en ese sentido, ahí vamos a hablar de la diferencia entre las personas cis y las personas trans, adentrándonos ya un poco más en lo que son las identidades no binarias. Ambas son etiquetas o terminologías que se utilizan para poder hacer referencia a nuestra relación identitaria con el género en general. Las personas cis son aquellas personas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Por ejemplo, una mujer cis, un hombre trans. Las identidades trans somos aquellas personas que, por el contrario, no nos identificamos con el género asignado al nacer. Dentro de las personas trans están las personas que tienen identidades binarias, que son transbinarias, que son las mujeres y los hombres trans, y después están las personas trans no binarias, que somos los no binarios y personas que tenemos identidades no binarias, que no nos identificamos con hombres o mujeres, o al menos no completamente. Las identidades no binarias, como decía, o las no binarias también, como nos reivindicamos, somos personas cuyas identidades no necesariamente se encuentran dentro de la dicotomía hombre o mujer. Nuestras identidades pueden fluir, pueden directamente no existir, que no haya un género en sí, y una gran variabilidad más. Hay, al menos hasta el momento que hayamos podido contar, decenas y decenas de identidades no binarias, probablemente hay infinitas, y un poco también tiene que ver con esto, que es, como es una vivencia personal y como no tiene por qué estar atada a una normativa binaria, es entendible, ¿no? Que las identidades vayan variando según cada persona, así que por consiguiente haya tanta variabilidad, ¿no? Y tantas cantidades distintas de identidades. Ahora bien, no binarias o identidades no binarias son términos que se usan tanto de manera individual como paraguas. Individual en el sentido de que muchos nos reivindicamos a nosotros mismos como no binarias, y paraguas en el sentido de que se usa como un término paraguas, justamente como un espectro de muchas identidades, como dije anteriormente, que o sea, tiene sus subcategorías con otras identidades, pero que nos conglomera a todos dentro de un mismo término por justamente la característica en común que compartimos todos, que no somos solamente hombres o mujeres. No sé si queda algo más con respecto... bueno, sí. Y hacer una breve aclaración, introduciendo dos temas que también son importantes mencionar cuando se hablan de esto, si bien en sí no tienen por qué tener relación con la identidad de género, pero que sí suele haber confusión en cuanto a su relación con la identidad de género, son la expresión de género por un lado y la orientación sexual. Cuando hablamos de expresión de género hablamos de los modismos, de la estética que tenemos, de los intereses, de los gustos que tenemos, y que no tiene por qué estar relacionado con nuestra identidad de género. Hay algunas personas que así lo sienten, pero también hay otras que no. De cualquier manera es válido. ¿A qué voy con estética, modismos, intereses? Desde la ropa que usamos, los peinados que usamos, la manera en la que hablamos, los gustos que tenemos, nuestros hobbies y demás, que en general, a ver,
dentro de una perspectiva binaria se suele identificar como femenino o masculino, pero que la realidad obviamente no tiene, o sí, por qué estar encasillado en eso. También se lo puede tratar como andrógino. Hay gente que, o sea, entiende su identidad de género como algo que está completamente por fuera de cualquier caracterización binaria y que no se puede describir bajo los parámetros normativos actuales, y gente que dice: yo no tengo expresión de género, yo simplemente soy y existo, me visto como quiero, me gusta lo que me gusta, no tiene relación alguna con mi identidad de género. Y por otro lado, la orientación sexual, que es la atracción sexual o romántica que se tiene hacia otras personas o que no se tiene hacia otras personas, tampoco tiene relación. Entonces, en este sentido, mi identidad de género, o sea, quién soy yo en cuanto a mi género, no tiene necesariamente que ver quién me gusta o quién no me gusta, no tiene necesariamente que ver cómo me veo, el pelo que tengo, la ropa que uso. Son cuestiones que que pasan por otro lado, y que es importante aclarar estas distinciones porque suele haber confusión en cuanto a su relación. Así que, bueno, con respecto a este tema, que es una pequeña introducción a, bueno, género, sexo, identidad de género e identidades no binarias en particular. Antes de pasar por ahí a la cuestión que tiene que ver más con las no binarias dentro de las aulas y demás, digamos, a abrir un pequeño espacio para aclarar algunas dudas que pueden surgir, porque entendemos que por ahí es complejo para quienes se están adentrando en el tema entender algunos conceptos, así que si tienen alguna duda, este es el momento para preguntarnos. Emi tiene algunas preguntas, ¿no? Del chat. Sí, algunas ya las fueron respondiendo un poco cuando arrancaron con la charla. Preguntaban, ¿no? Bueno, ¿qué es el género no binario? Bueno, ya lo han respondido muy bien. Y acá lo último apareció una pregunta que la leo un poco con ustedes. Dice: ¿a qué se refiere cuando dicen que nace con género no definido? No entendí, nos dice Vanessa. La parte donde realiza las cirugías, cuando ustedes hablaron de las cirugías. ¿Se les realiza cirugías para encajar a las niñas? O sea, eso sucede, no tiene, o sea, en realidad el género no definido siempre se define, siempre se asigna un género al nacer que se conecta directamente con las características sexuales, y esto también tiene una connotación, o sea, tiene un trasfondo también de la estructuración binaria que tiene nuestra sociedad también a nivel burocrático, ¿no? Porque registralmente necesitan que pongamos FOM en nuestros registros a la hora de nacer y que aparezcamos como ciudadanos que están de este lado u otro. Y la realidad es que en la práctica no todas las personas tienen ciertos genitales y con ciertas hormonas y con ciertos caracteres sexuales secundarios u otros, y que funciona como una polaridad y que no existe excepción, sino todo lo contrario. En realidad, si bien son temas que no están tan visibilizados porque, o sea, muchas personas de la comunidad LGBT y ANB+, hemos sido invisibilizadas históricamente, y en particular la comunidad intersex, igual no es un tema que vayamos a profundizar tanto porque hacemos activismo no binario, no intersex, pero hay muchas personas que se encuentran por fuera de esta binarización sexual, y que justamente por esta cuestión de querer normalizar entre muchas comillas, y normativizar sus cuerpos, se les somete desde muy temprana edad a distintas intervenciones, tanto quirúrgicas, hormonales y demás, y básicamente se les asigna o sea, si a una persona, ¿no?, que se supone que está dentro de la normativa binaria sexual, se le asigna un género, a estas personas también se le asignan cuáles son las características sexuales que deben tener y además el género.
sin consultarles en muchos casos, porque no se espera a que crezcan y tomen una decisión propia, sino que es una imposición ejercida por el sistema de salud y también, nada, que a su vez repercute, ¿no?, en les padres y que también siguen reproduciendo esto. Así que no sé si eso responde la pregunta, pero sí, existen personas por fuera. Que no se hable es otra cosa. Bien, bien, bien. ¿Podrían Sí. entonces abrir una... No, decía que la complicación que trae para el niño, si sufre una intervención quirúrgica fuera de su consentimiento, porque se lo practica desde muy pequeño, ¿no? Entonces es una complicación en serio. Para toda la vida, digo. Una violación a los derechos humanos, de hecho, eso es violencia. Total. Hay un montón de activismo al respecto para seguir, hay un montón de activistas para seguir que hablan de estas luchas en primera persona, que es algo que nosotros tal vez no hacemos, pero lo que están ejerciendo contra ellos es una violación de los derechos humanos que está tratando de darse la pelea contra estas agresiones a nivel internacional. Tal cual, Val, sí, es eso, tal cual. Gracias. Hay una pregunta, hay una pregunta más, si quieren se las leo ahora, un poco también lo respondieron ya, pero bueno, por ahí está bueno reforzar estos puntos, ¿no? Alejandra nos pregunta, ¿por qué el sexo es posterior al género? Si el género es una construcción social, ¿no es posterior al sexo que es biológico? En este sentido es que en sí nos enseñan, o sea, desde temprana edad, que el sexo es justamente esto, que es binario, ¿no? Y que están personas que tienen estas características sexuales y otras personas que tienen estas otras características sexuales. En la práctica vemos que en realidad no es así, sino que existen múltiples posibilidades de tener características sexuales. En cuanto a esto, se dice que viene primero el género y después el sexo, porque el género como construcción social que perpetúa roles de género, que, o sea, divide también la sociedad en quienes deben cumplir con ciertas expectativas y otras personas que deben cumplir ciertas otras expectativas, se aplican esos estereotipos en base a cuando nace una persona, la genitalidad que tiene o la genitalidad que se le puede asignar. Y en este sentido, por eso no se puede decir que es anterior. O sea, que las características sexuales existen biológicamente, sí, claro, o sea, existen. Eso es algo tangible, es algo que está, pero el sexo como constructo, cuando se habla de hembra y cuando se habla de macho, cuando se habla de que, por ejemplo, las personas con vagina tienen ciertas características, independientemente, ¿no?, de las características físicas que puede o no tener una persona, pero cuando se habla de que esto que comentaba hace un rato, que una persona que en teoría es leída como hombre, porque tiene pene, ¿no? Y que por consiguiente es una persona que puede manifestar más agresividad, porque en teoría naturalmente es más agresivo, realmente tiene que ver con una connotación natural de que biológicamente las personas con ciertos cuerpos pueden ser más, por ejemplo, no sé, desde agresivos, violentos o demás, o puede que en realidad tenga una connotación por detrás social, ¿no? De que a esa persona, por ejemplo, que tiene pene en este caso, hablando de hombre, hablemos de hombre cis, ¿no? De que en realidad se haya sociabilizado de una manera dentro de un género determinado, bajo ciertos roles, bajo ciertas convenciones sociales, y que por consiguiente, ya que vivimos en una sociedad patriarcal, desarrolle ciertas características de personalidad que responden a este sistema, ¿no? Donde se encuentra en un lugar de privilegio, este hombre cis.
O sea, como hacer esa distinción, ¿no? Porque las características sexuales existen y siempre van a existir, porque son como existen otros tipos de características anatómicas en el cuerpo. El tema son las características y el concepto de sexo que tenemos incorporado, que suele atribuirse como algo natural, pero que en realidad tiene relación directa con los roles preestablecidos de nuestra sociedad que se nos son impuestos. No sé si eso responde la pregunta. Entiendo que es un poco igual complejo porque depende de muchos factores. Pero... de la lógica binaria, justamente. Exacto. ¿No? Claro, y además implica romper con sí, esas estructuras binarias. Sí, y además esto, o sea, responde también a una lógica binaria, porque si se supone que, respondemos a personas que en teoría son hembras humanas y personas que son machos humanos, o sea, ¿qué pasaría con las personas intersex? O sea, no tienen género. Por eso también está esta cuestión de querer asignárseles las características sexuales que en teoría corresponderían, porque se necesita poder encajar la sexualidad dentro del género, para que después a esa persona se le pueda enseñar cómo actuar por el resto de su vida. Respondido, pero al 100%, sí, quedó clarísimo, tal cual, Pau. ¿Una más, les parece? Sí, vamos. Leandro Dale. dice, se resaltó lo que no tiene que ver con la identidad de género. ¿Qué conceptos sí tienen que ver? Ajá. La identidad de género tiene que ver justamente con esta cuestión de cómo percibimos la identidad. O sea, el género lo entendemos como un constructo social, ¿verdad? A su vez, eso que es tal vez externo, que es impuesto a nosotros, tiene una influencia, obviamente, a nivel individual y personal en nosotros. La manera en la que vivenciamos el género, sea binario, sea no binario, o sea, en general cuando se habla de género se hablan de géneros binarios porque tienen esta connotación por detrás estructural, pero, o sea, la idea de género llevada al ámbito personal tiene que ver con esta cuestión identitaria, que es la identidad de género, justamente. Entonces, podemos definir la identidad de género como la vivencia interna del género, sea que coincida con el género asignado al nacer, sea que no coincida con el género asignado al nacer. Y ahí, bueno, lo que había comentado de la posibilidad de ser cis o de ser trans. Bien, hay algunas más. No sé si quieren que avancemos un poquito y después volvemos o hacemos... Sí, podemos avanzar un poco así, Dale. tipo Alu ya habla, y no lo dejamos Dale. esperando, pobre. Dale, igual vamos tomando bueno, nota. al final, sí, retomamos. Alu. Sí, no, igual está bueno que se despejen esas dudas también, como para que después podamos entender ciertas cosas a la hora de la práctica, ¿no? Porque muchas veces también pasa que quizás en lo discursivo sí entendemos, ¿no? Todo esto que explicó Pau, o ciertas cosas que vamos leyendo o entendiendo, pero el tema de llevarlo a la práctica y el día a día es es fundamental, porque básicamente después cuando estamos, no solamente en las instituciones educativas, sino en el ámbito que sea, ¿no? Laboral, en nuestras familias, en todas las diferentes instituciones que existen. Bueno, en este caso nos vamos a capaz centrar más en las educativas, porque bueno, estamos dando esta charla. Pero bueno, es necesario también incorporar eso para ciertos comentarios o actitudes que podemos llegar a tener, que lo hacemos incluso capaz sin mala intención, ¿no? Pero tenemos tan naturalizado ciertos discursos que terminan siendo transodiantes que lo decimos como si no, como si nada, y eso después marca mucho a las personas y a las niñas. Por eso justamente, bueno, acá como dice un poco en el PDF, el colegio, ¿no? En las escuelas, en las instituciones educativas en general, es un espacio donde se producen, ¿no? Las subjetividades y donde se empieza a formar también las identidades de las niñas y con toda la complejidad que eso conlleva, ¿no? Y bueno, y esto después deja pequeñas marcas que
¿no? Que en esa construcción de la subjetividad quedan marcadas fuertes, ¿no? Por eso queríamos hablar también un poco de, bueno, que sabemos que en las escuelas está el currículum oficial, donde, ¿no?, se dicen que hay que dar determinadas cosas. Eso es algo que generalmente lo sabemos, está perfecto, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa con el currículum oculto? Acá en este caso trajimos a Giroux, que bueno, es un autor que nos explica un poco sobre qué son esas cosas justamente que, como las normas, los valores, las creencias, ¿no?, que capaz están implícitas a la hora de dar clases y que tenemos naturalizadas. Es muy importante también prestar atención a esas cosas, porque quizás podemos justamente dar ciertos mensajes, ya sea, no solamente en las clases, porque esto puede pasarte cuando contás la historia, no cuando contás historia, cuando das una consigna en matemática, cuando está en educación física, en el recreo, cuando esperás más de ciertos sujetos que de otros, ¿no? Porque generalmente, obviamente que las identidades no binarias ni existimos prácticamente en los colegios, capaz en las universidades o en los terciarios, capaz se nos ve un poco más, pero de esa sensación como si nosotros no estuviéramos, como que crecemos a partir, ¿no? Tenemos 18 y salimos, pero todos nosotros tuvimos una construcción previa, pero bueno, básicamente no nos encontrábamos en esos espacios, no nos encontrábamos cuando te cuentan historias. No solamente pasa esto con las personas no binarias, pasa con las personas trans en general, pasa con todo lo que se corre de la norma, ¿no? De la heterosis norma. Porque tampoco te encontrás con ciertos discursos capaz que tengan incluida gente que sea lesbiana o que sean, ¿no?, gays, capaz no explícitamente, porque esas cosas generalmente siempre se ocultaron. Después capaz terminás, ¿no?, como escarbando y te enterás que toda la historia está rodeada y completa por todos nosotros, ¿no?, del colectivo LGBT, simplemente que o se ocultó o hubo que omitir ciertas cosas para poder sobrevivir, básicamente, porque si no, era un poco difícil en ciertos contextos. Entonces, bueno, nada, volviendo al currículum oculto, es importante esto justamente, cómo capaz en lo que es las nenas se espera más cierta prolijidad, cómo entonces cuando hay algo más violento o tiene que algo ver más con la fuerza a lo que son los nenes, se le permite un poco más porque se espera, entre comillas, ¿no?, algo más de eso, o en los actos escolares. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay, no sé, una nena que quiere hacer un personaje de varón, o hay un varón que quiere hacer un personaje de mujer? Eso no se suele permitir, y entonces hay ahí una censura, que capaz puede ser algo muy pequeño, porque decís, bueno, no, esto es imposible. ¿Por qué es imposible? ¿No? Si justamente aprendimos que hace un rato que los géneros son una construcción social y no tienen nada que ver con lo biológico. ¿Por qué no permitimos esas cosas, no? Y es muy importante también entender esto que hablábamos, cómo con ciertos también rituales, ¿no?, marcamos esa diferencia. Incluso a la hora de formar. Imagínense, tipo, en este caso, ¿no?, a Alu, chiquito, ¿no?, queriendo formar en esas dos filas bien de nenes y de nenas. Cuando se pasa lista, cuando el clásico tema de los baños, constantemente se divide binariamente, y lo peor es que encima se reta, ¿no?, se señala, se violenta cuando uno se corre de esos espacios. Entonces, en esas prácticas son muy importantes como tenerlas en cuenta, porque quizás hay ciertos comentarios o actitudes que eso capaz a nosotros, ya adultos, se nos pasan como si nada, pero a las niñas esas cosas quedan marcadas, porque siempre que te corres justamente de la norma, siempre hay alguien que, ¿no?, como que te fuerza y violenta ese instinto, ¿no?, esa necesidad de identificarte. Incluso a veces ni siquiera tiene que ver con identidad, tiene que ver con jugar, ¿no? Ni siquiera es algo tan profundo como una construcción es simplemente jugar porque se puede. Incluso el juego es penado. Entonces, bueno, nos parecía como muy importante resaltar ese currículum oculto que está presente constantemente
y que es una parte muy importante de la formación, digamos, ¿no? Bueno, después, ahora ya hablamos un poco, ¿no?, de todo lo que es los primeros años, quizás, del colegio, pero bueno, vamos a hablar ahora un poco más también de lo que pasa en la universidad o en el terciario, donde algunos capaz ya nos identificamos, ¿no?, como personas trans o como personas no binarias. Ya tenemos ciertas, ¿no?, como situaciones saldadas, y ya somos unas personas adultas, lo cual ya, ¿no?, marca una diferencia muy importante. Bueno, estas cosas siguen, ¿no?, continúan, y se hace muy difícil la mayoría del tiempo poder estar estudiando, siendo que hay constantemente un sistema que te marca que estás fuera de una norma, y eso, ¿no?, se nos comunica como algo malo, ¿no? Se podría decir, bueno, sos una persona adulta y tal cual, ¿no? Bueno, somos personas adultas, hay ciertas cosas que entonces, bueno, ya sabes cómo se maneja, pero realmente son cosas cotidianas, son cosas muy cotidianas, lo cual termina pesando y violentando mucho en el día a día. Bueno, acá justo trajimos una cita de Landinelli, bueno, de qué habla, de que las universidades, en este caso habla él de las universidades, que es una sumatoria de experiencias y de realidades y de, ¿no? Y que, bueno, ¿qué pasa con las personas trans que no estamos incluidas en esas realidades, ¿no? Porque generalmente no se nos contempla para poder ser investigadas, ¿no?, como la clásica de hacernos entrevistas para llenarnos de preguntas y revolver sobre nuestras identidades, pero nunca se nos da ese lugar de poder ser investigadores, de poder, no tener esos lugares también de poder que siempre se nos termina privando. Bueno, acá hay una, después de esta plaquita de PDF, trajimos unas estadísticas que, bueno, se realizó con Fundación Huésped, con ATA, sobre el acceso a la educación, y como verán, son bastantes, ¿no?, difíciles de ver. Acá aclaramos que en estas encuestas no estamos las personas no binarias, porque sinceramente no hay encuestas sobre nosotros, no hay mucha información, supongo que ya sabrán, pero tampoco tenemos DNIs hasta hoy en día. Si yo quiero hacer el cambio registral, no podemos, y con todas las complicaciones que trae eso. Y lo mismo con esto, muchas veces nos piden en la asamblea bibliografía o y nos encantaría poder darles, pero lo que pasa justamente es que no existen. Es como si no estuviéramos. Estamos en ese tal grado de invisibilidad que no se hacen. Pero bueno, igual nos parecía importante traer esto para que se note lo difícil que es ya de por sí terminar en secundario, y ni hablar entrar a una universidad. Y lo que pasa también cuando están en esas universidades, porque tampoco podemos lograr que se respeten nuestras identidades, porque obviamente que depende con qué docente o compañeros te cruces, porque, bueno, los baños siguen siendo binarios y pasa muchas veces que hay compañeros que están horas aguantándose ir al baño porque solamente están esas posibilidades, y nunca se sabe qué tan violento puede ser algo tan simple que para las personas es ir al baño, voy 5 minutos y salgo, para nosotros puede llegar a ser una situación muy peligrosa. Y esto, nada, es parte de nuestra cotidianidad, que cosas que pueden parecer simples se dificultan, ¿no? Bueno, después ni hablar de lo que es el tema burocrático, ¿no? De que nuestros nombres, más allá de que la ley de identidad de género, que después vamos a hablar un poquito, marca ciertas cosas que hay que respetar, nuestra identidad y nuestros nombres y nuestro cambio de DNI, si es que los hacemos, porque no es obligatorio tampoco. También cuesta mucho, ¿no?, que se nos respete, que nos los cambien, es una lucha constante con los formularios y todo eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una exclusión y una expulsión constante de esas instituciones educativas. Acá traemos, hay una diferencia que hace Corea junto con otra escritora sobre la diferencia de exclusión y expulsión, ¿no es cierto?
bueno, acá nos marca, vemos que la exclusión es un estado, ¿no? Es un momento, es un dato, una imposibilidad de integración. Por supuesto que es algo negativo, ¿no? Digo, porque ahora lo traemos, que también está la contraparte, que es la expulsión, pero no queremos que quede como que la exclusión es algo mínimo, ¿no? Pero bueno, en cuestión de la expulsión, lo importante es que es la relación, ¿no?, entre ese estado de exclusión y lo que hizo posible eso. Digamos, hay una operación social, hay un contexto que impulsa a que pase eso. Y lo difícil de eso es que el expulsade, ¿no?, es expulsade justamente de los escenarios públicos y pierde visibilidad, pierde nombre, pierde palabra, y pasa esto justamente lo que hablamos. Es como que no se existe, no está. Queríamos traer esta diferencia también porque muchas veces logramos acceder a estas universidades, ¿no? Pero justamente hay sistemáticamente ciertas situaciones que hace muy difícil, ¿no?, esto de poder estar en esas instituciones como el resto de nuestras compañeras. Bueno, nada, nos pareció importante porque a veces parece como si no llegáramos nunca a la universidad, y sí lo hacemos, pero hay veces que no podemos estar en esas instituciones porque se vuelve todo medio complicado. Y porque muchas veces, como decíamos con lo de los formularios, ¿no?, estamos, pero nadie sabe, ¿no? Como nadie se preocupa justamente para marcar todo eso, y cuando llegás y capaz te recibís, pasa esto, ¿no? Como que esos espacios no están tan abiertos a nosotros. Val quería decir algo, me parece. Sí. Quería ahí echar este comentario que justo por suerte lo comentaste, porque es re importante el hecho de que estamos, las identidades no binarias se encuentran y muchas incluso empiezan a surgir tan temprano como la primaria. Pero ¿qué pasa? No se ven. En los formularios que llenamos no hay una opción no binaria, entonces estamos todos como varones o como mujeres. En los títulos que tenemos estamos como varones y como mujeres. ¿Por qué no hay información sobre los no binarios? Porque se nos puede seguir forzando a contestar que somos varones o mujeres y no se nos habilita a contestar con identidades de género reales, que son las que tenemos. Eso es lo que genera la invisibilización. Entonces, puede ser que estemos en un montón de estos ámbitos. El tema es que no nos van a ver como realmente somos. Sí, completamente de acuerdo, pero total. Sí, estamos en todos lados, realmente. Quizás también porque hay bueno, más allá de esto que decía Val, que sí, con los formularios que nos obligan, ¿no?, a estar o en un lado o en el otro. Entonces, obviamente, no nos queda una opción y decís, bueno, si pones varón o si, bueno, pones mujer, ¿no?, porque no tenés otra opción, y entonces ahí automáticamente desaparecemos. No solamente eso, sino porque sobre todo existe que bueno, vamos a hablar más adelante también, pero existe un estereotipo de cómo nos vemos, de cómo somos. Entonces muchas veces, si no usamos esa expresión de género, no se nos es leídes como personas no binarias. Justamente no existe un estereotipo de nosotros, entonces es muy difícil, si no se llenan, digamos, esos formularios o no se nos da lugar en esos espacios, confirmar que estamos, ¿no? Porque a veces con un clic se van a enterar que estamos, ¿no?, en todos los espacios. Yo te puedo asegurar que estamos y se está haciendo historia, y me parece que esto es sumamente importante visibilizar. Digo, el granito de arena, soy una convencida de que, y yo hace 28 años, chicas, que doy clases un montón, y toda mi vida me la he pasado poniendo mi granito de arena. Me parece, soy una convencida de que esto en algún momento empieza a cambiar, y creo que la gente que nos está mirando nos va a mirar después en el video y las va a escuchar a ustedes justamente. Digo, eso también está formando parte de la historia, y nada, voy a dejar de hablar porque si no me voy a emocionar como una vieja. Bueno, yo quería echar ahí esta importancia respecto al hecho de que no existan estadísticas, ¿no? Si decimos que las estadísticas no existen, no es porque nosotros no estemos, sino porque la data no ha sido recolectada, o si ha sido recolectada, ha sido mal recolectada, porque justamente no se tiene en cuenta que hay que tener una nueva manera de levantar esa información que refleje la realidad, que es que las identidades que tengan que aparecer van a ser muchas más que varones y mujeres, porque si no se perpetúa esa invisibilización.
ojalá eventualmente tengamos, y así como Fundación Huésped pudo recoger esa información, nosotros también tengamos estadísticas para hablar de la realidad no binaria, pero es algo que todavía no sucede, porque a decir verdad, hay muchísimas instituciones que a día de hoy nos toman como un chiste, lo cual es sumamente violento. Sí, tal cual. Y como decía, bueno, sí, tal cual, de a poco se está modificando, y por eso estamos acá en este espacio ahora, y bueno, nada, les agradecemos nuevamente, ¿no? por abrir esto, porque es sumamente importante, y sobre todo en educación, que se cambien ciertas cosas, porque bueno, como estuvimos hablando recién, ¿no? Es donde nos formamos, y donde muchas personas también pasan la mayoría de tiempo. Así que bueno, nada, eso. Y después, bueno, en cuestión de lo de las leyes que hablábamos, porque muchas veces es como, bueno, ¿no? Queremos hacer ciertas cosas, pero, ¿no? Como, bueno, existen un montón de leyes que nos ayudan. Bueno, obviamente que está la ESI, ¿no? Que es la Educación Sexual Integral, que, bueno, es justamente por lo cual nos estamos reuniendo hoy, esta semana, que, bueno, sabemos que es muy importante, pero también tiene, bueno, esto de que hay muchas cosas y muchos materiales que son binarios. Pero bueno, justamente para eso también está la Ley de Identidad de Género, que tiene una definición propia de lo que es el género, que la verdad es una definición bastante amplia y que está muy buena. También está, bueno, la confidencialidad, ahí está, de los datos de los alumnos, y bueno, y el trato digno, ¿no? Que justamente, si después se quieren fijar en el artículo 12, menciona bastante cómo hacer esto de, bueno, cambiar los nombres en las listas, en los legajos, bueno, hay un montón de registros que, con el simple hecho de que la persona vaya y te mencione, mira, mi nombre ahora es este, automáticamente nosotros tenemos, como docentes o futuros docentes, la responsabilidad de cambiar eso con el simple hecho de que la otra persona lo mencione, ¿no? No es necesario nada ni judicial, ni ningún trámite, lo cual eso es muy, muy importante saber, ¿no? Y mencionar esto, que desde que surgió, ¿no? la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ya fue en 1989, un montón de tiempo, y que gracias a eso surgieron un montón de otras leyes y demás, está el hecho esto de que las niñas son sujetos de derecho, y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de brindarles información, de respetar sus identidades, porque muchas veces está esto, no, bueno, que lexadres, ¿no? Que esto, y obviamente que se complica, y sobre todo si a veces la información no es tan accesible, o no sabemos por dónde buscar, o bueno, no, desde parte del Estado capaz, ¿no? Obviamente por un tema de financiamiento, bueno, cuesta un poco, yo sé que a veces es medio difícil, pero bueno, es una obligación ¿no? que tenemos, y que hay que respetarlo, y pero bueno, básicamente para eso estamos acá también nosotros, brindando este tipo de cosas para que la información sea más accesible. Y bueno, nada, para cerrar, y después si quieren hacemos algunas preguntas, hay una cita de La Rosa que me parece muy importante también, que justamente habla de este rol, ¿no? De como educadores, y la palabra, ¿no? Que no, la palabra lo que hace es forma ideas, ¿no? Forma nuestras identidades, lo que hacemos, lo que somos, lo que pensamos, lo que percibimos, ¿no? Construye realidades, y por eso es muy, muy importante pensar todas estas cosas que comunicamos. Así que bueno, no sé si quieren ir a la parte de las tenías preguntas. Una pregunta recién que la vieron, sí, sobre de lenguaje. Que menciona, exacto. Bueno, a lo largo de todas de estas charlas que tuvimos, el lenguaje siempre estuvo presente, es una temática constante dentro de la formación, porque estamos los profesores que pedimos, bueno, escriban el lenguaje inclusivo, utilizándolo, entonces, y después hay otras personas, bueno, que se rehúsan, y tenemos que estar constantemente explicando por qué el lenguaje en la formación docente es tan necesaria, ¿no? Bueno, y ahí vi la plaquita justo que le pasaron ustedes, Pauli. Sí, ahora, no, igual
ahora íbamos a hablar sobre la perfecto, pensé que la habían pasado problematización largo porque ya... como un pequeño paréntesis, porque tiene que ver con las identidades no binarias y a la vez no necesariamente, pero en general se interconecta. Entonces, hacer una breve mención, porque es algo que atraviesa el día a día en las aulas, por ejemplo, y el ámbito educativo, es importante, bueno, mencionarlo. Si me quieren poner la plaquita, genial. Y aprovecho antes, un chiquín, sí. ¿puedo? Les digo, Sí. les tiro 3 comentarios que nos dejaron que tienen que ver mucho con esto que están hablando ustedes. Dale, Y también buenísimo. como para que no pase, y hay un comentario que da el pie para que empecemos a hablar también un poco de esta placa que sigue, así que nos viene perfecto. Mirta nos dice, no conozco ningún niño obligado a ser o sentirse trans, pero sí sé que hay niños trans obligados a ser cis, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, Evangelina coincidimos. Barrios nos dice, coincido en que existen creencias tan naturalizadas y un discurso oculto con una matriz disimulando la violencia. Un poco con esta idea del currículum oculto, ¿no? Que ustedes muy bien mencionaban. Y Martín Flores nos deja un comentario que dice, en este tipo de cuestiones, como que una nena quiere interpretar un personaje de varón y no se le permite por su sexo, concuerdo en que allí se estaría atrasando bastante por ser que estamos en el siglo XXI. Lo que todavía me resulta difícil es expresar el término todes. Bueno, cariños para todas, para todos, muy buena la charla. Así que ahí, bueno, esto que hablábamos, ¿no? Esta idea... Nada, quería señalar justo ya que volvieron a tocar el tema educativo, lo importante que es en este sentido, las jornadas en este sentido me parecen muy importantes. Es muy importante el rol del docente en que tienen la posibilidad de romper con perpetuar ese tipo de estándares. O sea, la herramienta está en las manos de los docentes que están a cargo de esas clases y que lo tengan en cuenta, por ejemplo, en este tipo de situaciones cotidianas, es decir, van a ver de la misma manera, por ejemplo, en una situación de recreo, ¿no? Donde los niños están corriendo en el patio. ¿A quién va a recibir realmente la misma reacción una niña que entra transpirada de haber estado corriendo en el patio que un niño? Bueno, eso es con ese cambio de mentalidad mínimo, de empezar a tratar por igual a todas las niñas que todavía no definieron sus identidades, va a hacer un montón de diferencia en la vida de un montón de adultos en el futuro. Ese rol es clave. Por ende, nada, felicito también que estén asistiendo acá y este es como el fin de mi participación por hoy. Les dejo. Muchas gracias por todo. Sí, y también esto de que más allá de capaz que, bueno, obviamente se nos pueden escapar ciertos conceptos, ciertas ideas, ¿no? El mostrarse, ¿no? Como abiertos, disponibles al diálogo, también es muy importante, porque, no sé, por ejemplo, en lo personal a mí me pasa que me encuentro con ciertos docentes en la universidad ya, y aunque quizás, bueno, terminan, ¿no? Nombrándome de una manera que yo no quiero, ¿no? Que capaz sí me violenta, o bueno, hay un problema, ¿no? Esas pequeñas cosas cotidianas, al haber una disponibilidad, ¿no? Eso invita al diálogo y al que puedas, ¿no? Vos mencionar y corregir de buena manera, y entonces la otra persona también aprende y se siente una confianza, ¿no? Esta complicidad que se genera muchas veces entre alumnos y docentes, que es súper importante, no solamente para en cuanto a las identidades, estar relajadas, de saber que la otra persona no te va a violentar, sino que a la hora de aprender, ¿no? De saber de que el otro lado no tenés como, hay una amabilidad y una disponibilidad a escucharte también. Emi, ¿tenés otra pregunta más? No puede hablar, Emilia, está muy emocionada. No, sí, les escucho con mucha atención. Y sí, también celebro este encuentro y celebro también las intervenciones que están dejando por el chat, porque esto, ¿no? Estamos compartiendo esto, estamos aprendiendo, estamos reeducándonos. Y bueno, qué mejor espacio que esta jornada de ESI, en un espacio institucional también y de formación docente, ¿no?
como ustedes Para- bien y, lo y para, y, informan. para todo el mundo, digo, que se puede meter, digo, esto es una Total, apertura general que es maravillosa, ¿no? Digo, es lo que Totalmente. sucede. Sí. Sí, tal cual Bueno, coincido, chicuelas, está buenísimo el intercambio que puedan hacer todas las preguntas y sacarse todas las dudas que quieran. Y como decías vos, que bueno, justo por el tema, ¿no? de la cuarentena se dio que tuviéramos que hacerlo virtual, pero a la vez me parece que es una oportunidad increíble, ¿no? Para que este material también quede en las redes, quede algo online, y bueno, si no se pudo ver, se podrá ver otro día, o se podrá ¿no? reforzar conceptos, no sé, me parece que está muy bueno exactamente. también. Sí, o se puede aprovecho incorporar en una clase, sí, totalmente, chicas. Sí. Emi. el archivo PDF que nos habían pasado, ya está subido también en los comentarios Ah, de... qué genial. Sí, gracias Buenísimo, muchas Mati, lo gracias. subió, está entre los comentarios de la charla que estamos Qué teniendo. gracias. Bueno, las dejamos, Buenísimo. perdón. Em, ¿Quieren que hablemos de esto de la problematización del lenguaje inclusivo como para cerrar esta cuestión? Simplemente porque hay un poco de confusión a veces con respecto al tema. Es importante poder separar lo que se conoce como el lenguaje inclusivo genérico, que es, por ejemplo, el uso del todes, ellos, nosotres, para poder referirse a un grupo de personas general sin asumir sus pronombres, su género, o para correrse también del masculino, del género gramatical masculino predominante. Y por otro lado, distinto, está el pronombre personal neutro. Ahora bien, el lenguaje inclusivo es esto que decía recién, es una manera de comunicar que tiene que ver con poder correrse de el uso del masculino que tiene una connotación histórica de tipo patriarcal, y que además, independientemente de las no binarias, también tiene una relación directa con el movimiento de mujeres. Su precedente es justamente antes del lenguaje inclusivo con la E que conocemos, se hablaba incluso mucho más que ahora del tema de hablar de todas y todos, si bien sigue presente, ¿no? Esto, pero es como el precesor del uso de la E, y que además no solamente tiene que ver con una manera de hablar, sino con un cambio de perspectiva y de manera de comprender el mundo, entendiendo que obviamente el lenguaje tiene una fuerza comunicacional y tiene un trasfondo, y también tiene una carga política, ¿no? A la hora de mencionar y de mencionarnos. Por otro lado están los pronombres personales, que tienen que ver con cómo nos mencionamos a nosotros mismos en cuanto a o sea, el género gramatical que usemos. Los géneros gramaticales binarios que se usan como pronombres personales son ella y él, que son los conocidos que históricamente se han usado, y en este contexto surge el ella, que es este pronombre personal neutro, que ya tiene que ver con una manera interna, una manera también de vivenciar en algún punto la identidad de género para muchas personas. No significa que todos los no binarios usen pronombre neutro, cabe aclarar esto. Los no binarios pueden usar ella, él, pueden preferir evadir los pronombres, pueden surgir nuevos neopronombres como ella en algún momento, o sea, es un neopronombre también. Pero independientemente de eso, el uso de ella como pronombre personal, a diferencia del todes, tiene que ver con la individualidad de una persona, y en este sentido es algo que no es cuestionable. Porque, a ver, la Asamblea No Binaria, y en particular nosotros que estamos hoy dando esta charla, estamos de acuerdo con el lenguaje inclusivo genérico, pero tenemos esta posición de que entendemos que haya gente que se resiste a usarlo. Obviamente es importante, por todas las razones que mencionamos anteriormente, pero se entiende que cuesta y se entiende que hay gente que va a preferir no usarlo. Pero eso no significa que no se deba respetar el pronombre de una persona que usa el pronombre personal ella,
que es algo distinto. Porque de la misma manera que si alguien usa pronombre él, lo trataremos de él por una cuestión de respeto, independientemente de una cuestión de identidad de género, por respeto, se espera que pase con lo mismo con personas que usan otros pronombres. Entonces, en este sentido, también como trazar esta línea de que los pronombres no se debaten. O sea, los pronombres que usemos son los pronombres que usamos, y esos pronombres, independientemente de si nos llevamos mejor con la E o nos llevamos peor con la E, se usa, si es que ella es el pronombre. Y un poco también haciendo la conexión entre el lenguaje inclusivo genérico y el pronombre personal neutro en particular, si bien son dos cosas distintas, tienen una correlación, y ambos surgen de una necesidad comunicacional, ¿no? Al menos en el idioma español, porque hay otros idiomas que por ahí tienen desde siempre alternativas neutras. Tanto desde un lugar, como hablábamos, desde un lugar de correrse del género gramatical masculino patriarcal, como también de visibilizar a algunas personas con identidades no binarias que no se sienten identificadas con él o ella. Entonces, en este sentido, también entender que en algún punto negar el uso de esto es también tratar de negar la misma realidad de muchas personas que están necesitando la manera de comunicar ciertas cosas que en otros momentos no pudimos comunicar, porque no teníamos la posibilidad de levantar nuestras voces, y hoy que los tenemos y que se manifiesta de esta manera a través de cambios en el lenguaje, porque como sabemos el lenguaje va cambiando con el paso de tiempo, es totalmente mutable, en este caso tiene algo que ver con respecto, o sea, relativo por ahí al género, pero el lenguaje cambia constantemente, ¿no? Y en este sentido, por eso es importante también tener en consideración de que esto no es simplemente un capricho más, sino que es una respuesta a necesidades concretas de colectivos que han sido históricamente oprimidos, que están tratando de o visibilizarse, o que están tratando de quitarle el exceso de visibilización a aquellos, incluso aquellos con O, que han tenido más visibilización por sobre otros. Entonces, como también entender esto, ¿no? Y volviendo a lo mismo, tiene que ver con un cambio de perspectiva también usar el lenguaje inclusivo genérico. Porque es poder posicionarse desde un lugar de crítica de lo preestablecido. Y es un poco también lo que estuvimos hablando. Nosotros incentivamos, obviamente, usar el lenguaje inclusivo genérico. Y les invitamos a usarlo. Pero más allá de eso, por favor, respeten siempre el pronombre de las personas. Hay que siempre preguntar los pronombres y naturalizar el hecho de preguntar pronombres y de contar cuáles son nuestros pronombres, independientemente de si se es trans o cis, ¿no? Porque no se puede saber si del otro lado hay una persona trans. O sea, es imposible con solo ver una persona, como hablábamos, ¿no? La expresión de género no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de género y menos con los pronombres que se usan. Así que solamente se puede saber y respetar a una persona preguntando. Así que bueno, ahora sí, damos por finalizado este taller. Y bueno, si tienen preguntas al respecto. Yo quería hacerles un comentario. Ya no me acuerdo, el día lunes el lunes, nos estuvo visitando Manu Mireles del bachillerato Mocha, y fue clarísimo también con la explicación, y yo soy una convencida también de que cuantas más voces se sumen, ¿no?, a este reclamo, que es legítimo, que nadie está pidiendo, ¿no?, digo, nada más que el respeto por otro, ¿no? Digo, es eso. Y Manu lo expresó tan claramente en el taller, que fue que también tuvo una repercusión increíble. Me parece que todo suma, chicas, todo suma, todo. Emi, sí. Vos tenías... Ay, perdón, Valen. No, chiques, por favor. Chiques.
Sí, lo de Manu estuvo buenísimo y coincido con lo que decía ella, de que me parece que más allá de esto de la información y los datos, que a veces capaz puede ser muy, muy confuso o es mucha información de golpe, todo eso, lo importante es irse de estos espacios también con una reflexión, ¿no? Bueno, de empezar a ver con otra mirada, ¿no? A las personas, a los alumnos, al mundo, de entender que no todo el sistema es necesariamente binario, aunque eso es lo que nos hacen creer. Y también esto justamente que decía hoy, ¿no? De estar abiertos a si alguien viene y te comunica que es una persona no binaria, o lo que te quiera comunicar, tener esa disponibilidad también, porque bueno, obviamente quizás no tenés toda la información necesariamente, pero ¿no? Sí, justamente esto, respetar y tener la disponibilidad de entender que existen otras realidades, digamos. Exactamente, nada más ni nada menos. Hay una alumna, Florencia Meirotti, que dice: el año pasado estuve también en sus conversatorios y me pareció muy interesante, nos hacen repensar muchísimas cosas. Qué bueno. Muchas gracias. Sí, sí, tenemos más mensajes. Daniela Allende, a quien le mandamos un beso enorme porque está siguiendo todos los conversatorios, Sí. y a todas nuestras estudiantes y estudiantes que están ahí del otro lado y colegas también. Nos dice Daniela, si no se nombra no existe, debemos nombrar y visibilizar, aportar desde donde estemos. Totalmente. Es Bueno, y importante después hay muchos ponerle comentarios, por supuesto. Y esta idea de no presuponer, ¿no? Es un trabajo en este reaprender, es un poco pensar en los presupuestos a partir de los cuales hemos construido hasta aquí para, bueno, volver a nombrar, ¿no? Tal cual. Yo creo que una buena pregunta que puede servir en ese, como digamos, como base, ¿no? Para este cuestionamiento. Siempre que vean algo separado en de varones y de mujeres, pregúntense, ¿por qué? ¿Hace falta? Sí. Claro, ¿no? O sea, ¿cuál es la argumentación material para estar dividiendo estas dos cosas? O sea, ¿dónde está? ¿qué pasa si una persona que se supone que es el opuesto hace o usa eso que se supone que es del opuesto? Se rompe la persona. Tipo, explota la Matrix. No puede ser. Claro. Bueno, no sé si vieron el documental de los hermanos de Matrix, que no me acuerdo el apellido ahora. Que son divinas. Ella cuenta que en el recreo estaba en una escuela de monjas y la monja la arrastra porque la quiere poner en la fila de varones y ella se corre, se pone en el medio, y en eso la madre está pasando por la puerta de la escuela y ve que la monja la está arrastrando y ella se quería poner en el medio porque no quería estar ni de un lado ni del otro, y la sacó de la escuela, la terminó sacando de la escuela. Qué bueno que había igual una madre ahí, ¿no? Bancando eso. Claro, como Daniela y como tantas mamás o familias, ¿no? Digo, que pasan por esto, digo. Reclamos que hay que llevarlos a los colegios, es decir, especialmente en lo que refiere a la corporalidad de los chiques. Si no quiere ponerse una pollera, o si quiere ponerse una pollera, ¿cuál hay? Y llevar este reclamo al colegio. Si la mitad, si todos los chicos de la clase se quisieran poner una pollera, ¿les dirías que no? No, bueno, sacamos a los chicos del colegio. Llevar el reclamo a los colegios y que tengan que realmente cambiar la normativa, porque no hay por qué los chicos no puedan vestirse como quieran, o presentarse como quieran, o nombrarse como quieran, y expresarse como quieran. ¿Qué motivo hay realmente para censurar eso? Ninguno. Es terrible, pero sí, de a poquito yo soy una convencida, digo, vuelvo a repetirles estos espacios que ahora se abren justamente mucho más, nos van a dar mucha más visibilización. Totalmente. Sí, total. Totalmente. Gracias por el espacio. No, a ustedes. Emi, ¿vos querías decir algo más? No, agradecerles. No, de corazón. Habernos permitido compartir este momento con toda la comunidad del 50. Son un montón de personas las que les han dejado comentarios. Sí, un montón. Así que bueno, va a cuando quedar. tengan un ratito,
si quieren darse una vuelta para leer todos aquellos comentarios, bueno, que no pudimos compartir ahora. Bueno, sí, y sepan que para el año próximo, en virtualidad o no, invitados están. Obvio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, sí, obvio. Un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo entonces y hablando. Dale. ¿Dónde podemos encontrarlas antes de irnos? Sí, pueden encontrarnos en Instagram como Asamblea No Binaria Buenos Aires, en Facebook como Asamblea No Binaria Buenos Aires, en YouTube también tenemos algunos videos como Asamblea No Binaria, y volviendo a esto lo del PDF, que capaz, bueno, obviamente en esas redes sociales nos pueden preguntar, ¿no? Mandar un mensaje como me pasan el PDF, se lo mandamos, no hay ningún problema, pero por si quieren verlo como ya, digo, en la inmediatez, hasta que les contestamos, van a estar en lo que es en Instagram, en la biografía, cliquean ahí, está bueno, en el Linktree, va a estar subido, y lo mismo pasa con Facebook. La primera publicación que les va a aparecer es que les lleva al Linktree y ahí vuelven a cliquear y está lo del PDF, así que ahí pueden encontrarlo, eso va a quedar ahí ya, así que lo van a poder ver y descargar cuando quieran. Excelente, excelente, un placer, un gustazo. Alu, Pau, Valen y Emi, bueno, y Meti que nos sostuvo del otro lado, gracias y nos estamos viendo. Muchas Hasta gracias. mañana. Nos vemos mañana.